Hola, me dijeron que tienen prueba en el jueves de física y que estaban con problemas con la materia de cinemática, más que Newton y más que trabajo. Así que decidí hacer un video con tres ejercicios y aquí al frente tenemos el primero. Ya. Como son ejercicios de cinemática, vamos a utilizar dos ecuaciones. Las dos ecuaciones que vamos a utilizar para todos estos ejercicios son las siguientes. Primero, la distancia o posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La otra ecuación es para sacar la velocidad final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿De acuerdo? Esto más o menos depende del eje de referencia. Acelerando, si está frenando, si está subiendo, si está bajando, y dependiendo de cómo tú mueves tu eje de referencia, esto pueden ser positivos o negativos. Pero eso lo vamos a ver con respecto a estos ejemplos. ¿De acuerdo? Ahora sí, el ejercicio. Una pistola que dispara una luz bengala le imprime una velocidad inicial de 125 metros sobre segundo en un ángulo de 55 grados sobre el horizontal. Dibujar nuestra pistolita. Está la bengala saliendo. Sale con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Así que tiene un ángulo de 55 grados sobre el horizontal. Sí, 5 grados. Ignore la resistencia del aire. Si la bengala se dispara, obtenga su altura máxima, la distancia del punto de disparo al punto de caída. Desde lejos, esto se vería así. Tenemos un plano. Aquí hay una personita disparando la bengala. Y la bengala haría un arco así. No sé exactamente si tiene los 55 grados aquí, pero imaginemos que los tiene. Aquí tendríamos la altura máxima. Y después empezaría a bajar. Y desde este punto, donde se disparó la bengala, a este punto donde cae, es la distancia. Que le voy a poner como una D. Para saber qué tan alto llega la bengala, hay que saber cuánto tiempo estuvo subiendo la bengala. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un vector. 125 metros segundo. Aquí. Tiene un ángulo de 55. Tenemos que descomponerlo en su componente X y en su componente Y. ¿Cuánto es esto? Este componente X. Este componente X es el cateto adyacente a este ángulo de 55. Y al 125 corresponde a la hipotenusa. La componente en X igual a 125 coseno de 55 grados. Asegúrense de que esté en grados o en radianes, si es que le dan un ángulo en radianes. Pero el resultado es de... Eso es lo que se mueve, la velocidad que tiene en el eje X. Ahora vamos a ver la velocidad en el eje Y. Ya está de aquí. En este caso, la velocidad de Y es el cateto opuesto al ángulo de 55 grados. Por lo tanto, es 125 por seno de 55. Y obtuve 102,4 metros sobre segundo. Estas son las velocidades en los distintos ejes que forman los 125 metros sobre segundo. Ahora vamos a ver cuánto tiempo está subiendo. Para esto
tenemos que considerar la gravedad. Ya. ¿Hasta qué punto sube? Hasta que la velocidad alcanza cero. El momento que alcanza cero, empieza a bajar. La velocidad en el eje y claro está, se sigue moviendo de manera horizontal. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final es cero y la velocidad inicial que nos interesa es la velocidad que tiene el eje y, que es 102,4. La aceleración que está experimentando es de 9,8 en dirección hacia abajo. Entonces pongo menos 9,8 por el tiempo. Y paso al otro lado al otro lado de la igualdad y luego divido y obtengo 10,4 segundos. Ese es el tiempo V. Ahora vamos a calcular la altura máxima que alcanza. Ya la altura final igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La altura final es la que desconocemos. La altura inicial vamos a considerar como cero. La velocidad inicial es la velocidad que calculamos en el eje Y. Es de 102,4. El tiempo fue que calculamos anteriormente. 10,4. Como esta aceleración va frenando esta velocidad, le puse un signo negativo. Un medio de 9,8 por el tiempo que calculé anteriormente al cuadrado. Y obtengo que la altura final es 534,9 metros. La altura final también es la altura máxima, por lo cuando calculamos el tiempo que tarda la flecha en detenerse respecto al eje Y. Ahí tenemos una parte del ejercicio lista. Ahora, ¿cuánto se desplaza en el eje X? ¿Cuánta distancia tengo entre el punto inicial, donde se bengala, y el punto final, donde terminó cayendo la bengala? Para eso necesito conocer esta velocidad de aquí arriba. La velocidad en el eje X es de 71,7. Lo que ocurre en estos problemas cuando se desprecia el roce con el aire es que tenemos una parábola simétrica. El tiempo que le tomó subir hasta aquí es el mismo tiempo que le va a tomar bajar hasta acá. De aquí hasta aquí tomó 10,4 segundos. Y ahora de aquí hasta aquí volverá a tomar 10,4 segundos. Por lo tanto, la distancia recorrida va a ser la posición final menos la posición inicial. La posición inicial es sencilla, es igual a cero, por nuestro eje de referencia. df, o las ecuaciones, las dos ecuaciones que le di al principio, df, realmente la mía que está con otros parámetros, así, df es igual a d0 más la velocidad inicial, en este caso en el gx, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición de inicial es cero. La velocidad inicial
en el eje X es de 71,7. El tiempo, por lo que expliqué arriba en el dibujito, es 2 veces 10,4, es 20,8. Y la aceleración no existe en el eje X. No hay resistencia con el aire, así que la velocidad del eje X es constante. Depende solo de esta multiplicación. 31,5 por 20,8. 1491 metros. Esa es la distancia que recorrió la flecha en el eje Y desde que se dispara hasta que cae. Una hora de 510 newtons se lanza de un risco con un impulso horizontal. ¿Qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente de la base, que tiene una anchura de 1,75 metros y está 9 metros bajo el borde superior del risco? Entonces, ella tiene una velocidad. Tenemos un distractor, el peso. Este ejercicio se resuelve de manera cinemática como el anterior. Es qué tanto tiempo tarda ella en caer estos 9 metros y con ese tiempo calcular qué tan rápido tiene que ir para que no caiga en este 1,75 metros. Ella se está moviendo de manera horizontal, así que solo tiene un componente de la velocidad inicial, una componente en el eje X. Entonces, la caída de los 9 metros es una caída libre. Al- Altura final, la altura inicial, más la velocidad por el tiempo por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Voy a poner mi eje de referencia aquí abajo. Entonces la altura final es 0, la altura inicial es 9, la velocidad inicial es 0, porque no se mueve de manera vertical inicialmente. Aquí es menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Menos, porque tengo que hacer que este 9 se vuelva un 0. Tengo que restarle algo. Significa que está cayendo según mi eje de referencia. Voy a pasar todo esto al otro lado del paréntesis. Un medio por 9,8 por igual a 9. 4,9 por... Ahora 9 dividido 4,9. Tiempo al cuadrado es 1,84. Y ahora le saco raíz a todo esto. Tiempo es de 1,35 segundos. Ya. Esto es lo que tarda en caer la persona. Que tiene 1,35 segundos para poder saltar, atravesar, no caer en esta saliente. Ya. Volvemos a usar la misma ecuación. La distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Distancia final 1,75. Cruza esa distancia y se salvó. Si no, se rompe una pierna. Posición inicial es 0. Este es el punto que nos interesa medir. Justo en el borde del precipicio. Velocidad inicial es la velocidad con la que ella corre en el instante que se
separa del risco. No la conocemos, es lo que estamos buscando. Tiempo, ese sí lo conocemos, es el que calculamos anteriormente, 1,35 segundos. Y más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, no hay aceleración porque estamos despreciando el aire. Entonces, no hay nada que hace de que se frene su velocidad en el eje X. 1,65 dividido 1,35. ¿Ven cómo lo hice? 1,29 metros segundo. La velocidad que tiene que tener la persona al saltar del risco para no caer en esta saliente. Ejercicio 3. Un nadador quiere cruzar un río. Este tiene 400 metros de ancho y una corriente uniforme de 30 metros minuto. Si el atleta nada a una velocidad constante de 0,6 metros segundo, ¿qué tan río abajo terminará el nadador? Tiene un ancho de 400 metros. Y este río fluye con una corriente uniforme de 30 metros minuto. ¿Es un valor realista? No lo sé. Entonces aquí está el nadador. Pone a nadar, 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 nadar. Pero por la corriente del río, en vez de terminar aquí, empieza a desplazar y termina acá. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto se desplazó río abajo? 30 metros minuto. Hay que pasarlo a metros por segundo. Un minuto tiene 60 segundos. Es de 0,5 metros segundo. ¿Y cuánto le toma al nadador cruzar el río? Bueno, la velocidad del nadador siempre va a ser en dirección de cruzar el río. Así que en este caso ideal, si no hubiera corriente, el tiempo que le toma cruzar aquí y el tiempo con corriente de aquí hasta acá es el mismo. Él tiene que recorrer 400 metros. Vamos a poner por el tiempo, por un medio, por la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Voy a poner mi referencia aquí. Posición final, 400 metros. Posición inicial, 0. Velocidad, 0,6 por el tiempo. Aceleración, no hay. 0,6, 400 divido y obtengo 666,67 porque me da un número periódico segundo. Andando por un poquito más de 11 minutos. ¿Qué tanto se desplazó? Río abajo, conocemos que la velocidad que lo mueve es de 0,5 metros segundos por la corriente que lleva el río. 0,5 metros segundos por el tiempo que estuvo en el río, número con varios 6, de 333,33. Esa fue la distancia de que fue desplazado el nadador río abajo. De 433 metros.